Hola, bendiciones, ¿qué tal? Bendiciones para todos, saludos. Saludos aquí a todos los alumnos del Seminario Teológico del Sur. En esta oportunidad vamos a dar un recorrido por los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Tenemos los libros históricos que nos narran justamente la historia del pueblo de Israel, desde la conquista de la tierra prometida hasta el exilio y el regreso de los exilios que tuvieron el pueblo de Israel, tanto como el reino del norte, ahí en Asiria, como el reino del sur en Babilonia, y el regreso y la reconstrucción del templo, los muros. Vamos a hacer esta recorrida y ver, ¿no?, cómo el pueblo de Dios depende de dos cosas: la obediencia y la desobediencia y las consecuencias que lo conducen a toda su historia, ¿no? El libro de Josué narra la conquista de Canaán y el reparto de la tierra en las tribus bajo el liderazgo, ¿no?, de Josué. Este libro comienza, ¿no?, con el llamado de Josué, que fue el servidor de Moisés, ¿no?, el autor también de este libro, pero justamente Josué, ¿no?, era quien estaba siempre al lado de Moisés, y vemos claramente, ¿no?, la intención también del Señor de mostrar también quién es el que Dios elige, ¿no?, para continuar un liderazgo en su pueblo, ¿no? Siempre tiene que ser alguien que esté cerca del servicio, ¿no? Y sin tener que ver más que nada con el llamado de parte de Dios, ¿sí? El libro de Josué nos relata justamente este llamado de Dios para con él en ser fuerte, en ser valiente, en ser valiente y que no tenga miedo, ¿no? Y que Dios iba a estar con él así como estuvo con Moisés. Él hace el llamado al pueblo y les dice: vamos a cruzar en 3 días, que el Señor va a estar con nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que hace el pueblo es cruzar el río Jordán y enfrentarse a la primera ciudad, que hay todo un mensaje aquí en esta conquista primera de Josué, que tiene que ver con la caída de los muros de Jericó, ¿sí? La historia dice que rodearon la ciudad, que estaba cerrada y muy cerrada, ¿sí? Era la primer ciudad. La primer ciudad tiene que ver con la primicia, con lo primero, que justamente la primera parte de nuestra bendición, así como la primera ciudad que estaba dentro de la tierra prometida, de lo prometido, le pertenecía por completamente a Dios. Aquí se pueden rescatar principios de ofrendas, de diezmos, de lo que ofrecemos a Dios como lo mejor, como lo primero, que tiene que ser destruido en un altar o quemado como un holocausto. El Señor usa la palabra anatema a Jehová. Aquí vemos este principio de lo que tiene que ver con Jericó, ¿sí? Jericó, en base a la obediencia o la desobediencia, continúa la historia. La primera batalla fue una victoria milagrosa, pero la segunda fue una caída vergonzosa, ahí con una ciudad más chica y donde los israelitas creían que podían en sus propias fuerzas, pero también el Señor usó esta derrota en Jai para demostrarles a los israelitas que no debían tampoco confiar en sus propias fuerzas, sino que siempre
en la obediencia, en la santidad, está el Señor entregando la victoria, ¿no? La división de la tierra en las 12 tribus se ven claramente en los capítulos del 13 al 21, donde se distribuyen la tierra de Canaán a través de distintas victorias, y también donde luego el Señor pacta nuevamente con el pueblo, ¿no? Y exhorta al pueblo a evitar, como siempre, la idolatría y renovar el compromiso al Señor, ¿sí? Josué da un ejemplo de líder militar, de líder de generosidad, al dar esta visión, ¿no? Generosa, que podemos rescatar para este tiempo, ¿no? Cuando vemos a todo un pueblo peleando por la tierra que le va a corresponder a una tribu, ¿sí? ¿Por qué digo visión generosa? Porque cada uno peleaba por la tierra del otro, ¿sí? Y luego no se quedaba en la tierra que había recibido, sino que continuaba peleando, ¿no? En lo que respecta a la iglesia, debemos aprender como cuerpo de Cristo a pelear guerras de otros, a conquistar tierras de otros, ¿sí? Esto tiene que ver con la visión, muchas veces la visión del evangelismo, la tarea misionera, de ir a tierras que no son nuestras tierras, pero pelear como si fuera nuestra guerra, ¿sí? Tener esta visión de cuerpo, esta visión de pueblo de Dios, ¿sí? El libro de Josué nos deja este mensaje en el fuerte liderazgo, la fe, la obediencia de este hombre, siendo elegido por el Señor para conquistar esta tierra, derrotar tantos enemigos, pero al mismo tiempo dejar algunos enemigos sin derrotar, para que justamente las generaciones que venían después debían conquistar y aprender la guerra, ¿sí? La guerra es un concepto que permanentemente debemos ejercitar como cristianos. Estamos constantemente en guerra, un pueblo, una iglesia relajada que no se mete en los conflictos espirituales que tienen que ver con la conquista de tierras y con la evangelización y ganar territorios espirituales y gente que está en el reino de las tinieblas. Es una iglesia que justamente ya tiene que conocer este terreno, ¿sí? Todos nosotros tenemos que conocer el terreno que nos presenta el Señor a través del libro de Josué. Josué, un guerrero que justamente también cuando comienza, ¿no? Antes de entrar a Jericó, viene ese encuentro con el príncipe de los ejércitos del Señor, con una epifanía o una teofanía, ¿no? del Señor Jesucristo, que se presenta, ¿no? y él le rinde obediencia, él se rinde ante el Señor. Mire, por más potencia bélica, por más unción, por más conocimiento, por más recursos que podamos tener, o por más envío de parte de Dios, siempre debemos estar bajo el mando de el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, que nos guía constantemente. Bueno, el libro de Jueces, ya entramos en un poco de desestabilidad, donde el pueblo, tras la muerte ya de Josué, se olvida de un régimen humano en lo que respecta al gobierno, ¿sí? Es un pueblo que al mismo tiempo la idea de Dios era una teofanía, un gobierno teocrático, pero ellos interpretaron en la ausencia de hombres ungidos, ellos no pudieron ver al Señor como su rey.
la idea de este libro, si bien tiene una percepción de fracaso político y de falta de madurez del pueblo de Israel, la idea del Señor era estar con ellos como Él como Rey. ¿Sí? Ellos no pudieron ver al Señor como Rey, no pudieron mantenerse fieles ante la idolatría, ante la influencia de los pueblos vecinos, el paganismo. Constantemente se contaminaban y constantemente caían en desgracias, clamaban al Señor y Dios levantaba un juez, un ungido, un paladín que Dios usaba para liberarlos de esos enemigos, ¿no? Este libro, donde los israelitas caen así repetidamente en pecado, en opresión, son liberados, donde Dios se manifiesta fiel, donde Dios levanta jueces como Otoniel, Débora, Gedeón, Sansón, para rescatarlos de esos enemigos que los oprimían. Pero justamente este libro, ¿no? Termina lamentando la falta de un rey que uniera al pueblo, ¿no? Ellos deseaban tener un hombre, ¿sí? Si bien el Señor les había prometido, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 27, ellos tenían la promesa acerca de un rey humano, que ellos iban a tener un rey humano. Pero el Señor quería pasar primeramente un tiempo donde ellos lo conocieran a Él como rey. Si ellos no pudieron tal vez cumplir con la promesa de ser hijos de Abraham, pero de una simiente espiritual. Ellos eran hijos de Abraham, como la promesa les decía, ser hijos como las estrellas de los cielos o como la arena del mar. Abraham tuvo 8 hijos naturales, incluyendo entre ellos a Isaac, ¿sí? Que eran una parte física, natural, sanguínea, humana, genética de Abraham, pero que no solamente el Señor iba a bendecir esa parte, sino también la parte espiritual. Dios quería que los hombres, aún la descendencia biológica, como en este caso el pueblo de Israel, trascendieran de alguna manera y le conocieran a Dios como rey, y que se transformasen en ese pueblo espiritual que obedece, que ama al Señor y que es y son las estrellas de los cielos. Creo que el fracaso de Israel en la historia, en el libro y en el periodo de los jueces, denota justamente ese fracaso de Israel de depender solo de Dios. Ellos reclamaban la presencia de carnal, de carne y hueso, de ser dependientes de hombres, ¿no? que rijan la ley, que ver, ¿no? a personas y no podían ver a Dios, este Dios que no se ve, este Dios que está presente, pero que al mismo tiempo es solamente espiritual, ¿no? La voluntad de Dios antes de colocar un rey era que dependiesen primero al 100% del Señor y que lo conocieran, que le dieran toda la soltura y habilidad espiritual para vivir dentro del reino de Dios. Aunque un rey humano los gobernase, luego ellos tenían que ya incorporar cómo es vivir dentro del reino de Dios, ¿sí? Jesús trajo el reino de Dios recién con su venida. O sea que ellos no habían recibido nunca el reino de los cielos, ¿sí? No pudieron entrar en el reino de los cielos en el periodo de los jueces. No pudieron establecerse como pueblo gobernado por Dios como rey. Y esta imposibilidad de Israel es la virtud que justamente hoy tiene la iglesia, ¿sí? Al no tener la iglesia un líder o un hombre que rodea toda la iglesia depende del Espíritu Santo
que es el líder sacerdote, el sumo sacerdote Jesucristo, pero es el Espíritu Santo que nos guía, ¿no? Este justamente fracaso de Israel es el éxito que la iglesia debe tener. ¿Por qué? Porque la iglesia puede ver al Señor en lo invisible, ¿sí? Israel podrá entrar en este éxito y podrá tener esta revancha que perdió aquí en este periodo de la historia de los jueces, cuando se una a la iglesia, ¿no? Y se someta al Rey de Reyes, a Jesucristo, como Señor y como Dios, ¿sí? Vemos distintos jueces que sobresalieron en la historia, como Otoniel, que liberó a Israel de los arameos, a Ehud, que liberó a Israel de los moabitas, Débora, esa profetisa y jueza, que lideró al pueblo contra los cananeos, junto a Barak, a Gedeón, a Jefté, a Sansón, que luchó contra los filisteos, paladines que sobresalieron también por la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Israel debía levantarse cada vez que caía, pero debía hacerlo sin conocer al Dios que los quería gobernar, ¿sí? El libro de Ruth cuenta la historia de una mujer moabita que se une al pueblo de Israel, ¿no? Mostrando una lealtad a su suegra y uniéndose al linaje del Señor Jesucristo, ¿sí? Siendo figura de los redimidos, ¿sí? Siendo ella parte de un pueblo de los hijos de Lot, ¿sí? Que tuvo con sus propias hijas, ¿no? De este incesto nace el pueblo de los moabitas, una nación realmente enemiga de Israel, condenada por la iniquidad, así como lo es la iglesia gentil, acarreando iniquidades, pero a través de Ruth el Señor profetiza, ¿no? Que la iglesia de alguna manera tiene parte en este linaje, ¿no? Ruth es figura de una mujer redimida, de la redención, de la justificación, que el pecado que traemos en nuestra simiente, ¿no? Jesús absorbe como este voz que desposa a Ruth, ¿no? La moabita, que es figura de Cristo redimiendo y perdonando lo vil y lo menospreciado del mundo para hacer las cosas que Él solamente por su sobrenaturalidad puede hacer y Él decide hacerlas, ¿sí? Temas principales como la fidelidad, la lealtad, resaltan de la personalidad de Ruth para con su suegra Noemí y también hacia el Dios de Israel, ¿sí? Ella se une a la devoción y al culto al verdadero Dios. La redención es otro tema. Vos actúa como el redentor familiar, ¿sí? Asegurando el futuro también de Noemí y de la familia que luego con Ruth iban a formar, ¿no? Hay providencia divina, el Señor provee a través de la redención, a través de Ruth y para con la vida de Noemí, ¿sí? El Señor demuestra también que Él incluye a los gentiles en esta línea genealógica del Señor Jesucristo, porque ella resulta ser la bisabuela del rey David, ¿sí? Cuando ellos obedecen, ¿no? a seguir adelante, Ruth persiste estar con Noemí y el Señor bendice esta decisión de menospreciar su vida y hallarla por cuanto ella desprecia su propia vida, ¿no? Es algo que al Señor
parece que le gustó y lo tomó y lo incorporó a la esencia del linaje de la historia de David y la historia del Señor Jesucristo. Bueno, libros históricos que nos dan mensajes de la historia y de cómo va el Señor viajando en estas simientes a través de la historia del pueblo de Israel. El libro de Samuel, que se divide en primera y segunda, o primer y segundo libro de Samuel, ¿no? Relatan justamente la historia de este profeta y los comienzos de la monarquía a través del rey Saúl, el primer rey elegido, y luego el reinado de David. Estos años que los libros de Samuel narran es el traspaso de justamente de ser una sociedad dirigida por jueces aislados, ¿sí? Por tribus que se levantaban, donde no había una monarquía, donde no habían reyes, si bien estaban prometidos, pero no se habían manifestado aún. El pueblo ansioso quería parecerse a los demás pueblos de la tierra, tener también ellos o adelantarse al cumplimiento de esta promesa que el Señor les había dado. Esa cláusula de tener rey estaba ahí, Moisés lo había anunciado, pero entiendo que tal vez Dios quería retener esa cláusula hasta que estuvieran preparados para recibirla, ¿no? Entonces Israel conoce lo que es ser dirigida primeramente por el último juez, que fue Samuel, ¿no? Y vemos en el libro cómo se relata el nacimiento de profeta a través del clamor de su madre, Ana, que era una mujer estéril, que clamaba al Señor: dame un hijo si no me muero. Y el profeta, el sacerdote en ese momento, Elí, la ve derramada ahí en clamor en el templo, y bueno, profetiza justamente este profeta, y nace desde esa situación el profeta Samuel, que es consagrado al servicio del templo, ¿no? Luego este profeta es usado para también hacer una transición sacerdotal, un sacerdote Elí con sus hijos, que había mucha corrupción en esa familia sacerdotal, y emerge, ¿no?, este personaje bíblico, este profeta del Señor, uno de los profetas más fieles y también grandes y representativos como Samuel, ¿sí? Él sirve en el templo mientras los hijos del sumo sacerdote pecan y se corrompían ahí en el templo, ¿no? Luego el pueblo pide un rey, y usted sabe cómo, a pesar de que Dios es el rey soberano, ellos exigen esa promesa, reclaman, y Dios le da a Saúl, ¿no?, quien sobresalía humanamente, pero internamente adolecía de muchos complejos y mucha inexperiencia e inmadurez para el puesto, ¿no?, que el pueblo le pedía a Dios, un rey. El reinado de Saúl comienza muy bien al principio, los 2 primeros años. Inclusive él empieza profetizando, pero luego termina hasta matando profetas. Así que es un rey que comienza bien, pero termina muy mal, ¿no? Él persigue a David cuando él estaba descartado, él es rechazado por Dios, pero esa desobediencia, ese orgullo, ¿no?, le hacen también despreciar a David, este joven ungido como próximo rey, que aún derrota a Goliat y comienza a crecer en fama.
al mismo tiempo los celos de Saúl, ¿no? Usted conoce la historia, una historia muy conocida. Saúl comienza a desarrollar esos celos y perseguirlo a David. Al mismo tiempo Jonatán es como un refugio, y hasta que David tiene que huir, ¿no? En esa huida él se convierte en un hombre que protegía a los territorios con su ejército, con todo lo que ocurría ahí en la cueva de Adulam, las oportunidades también de matar a Saúl, de no hacerlo. Y bueno, este libro de Primera de Samuel termina también con la muerte, ¿no? de Saúl y el ocaso, ¿no? de ese reino, luego dando comienzo al reinado de David, ¿no? El segundo libro de Samuel narra la historia de David como rey de Israel, estableciéndose ahí en Jerusalén, trasladándose de Hebrón a Jerusalén, cumpliendo, ¿no? el Señor la promesa a través de la tribu de Judá, estableciendo un rey que es figura del Señor Jesucristo. Dios le promete a David que de su simiente saldría el Mesías. Así Dios hace el pacto con David, ¿no? Desde su linaje vendría este rey que realmente sería un reino eterno, ¿no? Una promesa mesiánica que se narra más proféticamente en los salmos, en los profetas, ¿no? El libro de Samuel también nos habla de David como pecador y pagando muchas consecuencias, ¿no? En familiares, el adulterio con Betsabé, el homicidio de Urías, aunque se arrepiente, ¿no? Las consecuencias afectan toda su casa, la muerte aún de sus hijos, la cuestión siempre del pecado, ¿no? A través de Absalón, que también lo humilló públicamente, acostándose con sus concubinas, y todo lo que David hizo también pagó consecuencias, ¿no? La rebelión de su hijo Absalón fue un momento bastante intenso para David, ver a su hijo persiguiéndolo, ver a su hijo venciéndolo, teniendo que huir por temor a que su hijo lo mate, luego ver a su hijo morir, aún pidiendo él que no lo matasen. Ahí el general de su ejército lo mata, Joab, y todo el derramamiento de sangre interna que David al mismo tiempo iba derramando, iba también cosechando enemigos internos del pueblo, ¿no? El enfrentamiento también con la familia de Saúl, ¿no? Las tribus de Saúl, de Efraín, con Israel, esta enemistad que iba naciendo aquí entre la casa de Saúl y la casa de David, que luego se prolonga al punto tal de que aún sus hijos heredan esta enemistad, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, pero el libro de Segunda de Samuel termina así, ¿no? A pesar de los poemas de David, a pesar también de los pecados y los fracasos de Saúl, el libro termina trayendo la esperanza del Mesías, de que iba a traer realmente bendición y una bendición divina, ¿sí? Luego, el libro de los Reyes, a continuación de Samuel, habla acerca de ya el reinado de los hijos de David, comenzando con Salomón, y luego de Salomón con su hijo, donde ahí ocurre realmente la división de los reinos, entre el reino del sur y el reino del norte, entre Judá e Israel, y todos los eventos de decadencia que los llevan al fin a los exilios de Babilonia, de Asiria,
Estos 400 años que narran los libros de reyes, ¿no? Donde ahí está la monarquía israelita desde la muerte de David. También destacan el papel de los profetas Elías y Eliseo y otros más, principalmente, ¿no? Llamando al pueblo al arrepentimiento, a ser fiel a Dios, a salir de la idolatría y llevar, ¿no?, otra vez al pueblo de Dios a la bendición, que es tener al Señor como cobertura y como símbolo de victoria, ¿no? Los libros de Reyes, originalmente, siempre estos libros son un solo libro, ¿no? Pero se dividieron luego en dos. Y vemos, ¿no? Como decíamos, ¿no? El reinado de Salomón al principio, y comienza Salomón, construye el templo, donde siempre el templo es un símbolo de reunión, de unión entre Dios y los hombres. A pesar de comenzar de esta manera, Salomón comienza infringiendo, ¿no?, la ley del rey que justamente Dios había establecido ahí en el libro de Deuteronomio, que justamente no debía tener muchas mujeres el rey que Dios ponía, ni tampoco muchas riquezas, ¿no? Y no podía tener una honra desmedida para no hacerse como un faraón y no desviarse de la ley de Dios. Y justamente es lo que Salomón hizo. Tuvo fama, tuvo mujeres, tuvo una riqueza en exceso, y parece que, según relata la palabra, no conoció la salvación, sino que se perdió la vida de Salomón, ¿no? Además que él hereda de su padre las rencillas, los pleitos, los resentimientos, ¿sí? Cuando David se estaba despidiendo, al mismo tiempo le estaba transmitiendo los rencores, los ajustes de cuentas que tenía que hacer con otros hombres que eran parte también del pueblo. Luego esto se ve, ¿no? Según relata el libro, la dureza con que Salomón trataba a las otras tribus que no eran la tribu de Judá. Las 10 tribus del norte eran tributarios del templo, y los impuestos realmente eran altos para ellos, ¿no? Estas rencillas y pleitos, resentimiento contra los hombres de Israel que provocó esta actitud violenta y desigual contra Israel, contra Efraín, de parte de Salomón, es justamente lo que provocó la división del reino con su hijo Roboam. ¿Ah? Entonces, el papel de los profetas también fue fundamental. En el libro de Primera de Reyes, ¿no?, vemos cómo brilla el profeta Elías, cómo es quien hace volver al pueblo, como también vemos al profeta Eliseo en el segundo libro de Reyes, brillando al doble que Elías, ¿sí? La historia continúa ahí con ese profeta, ¿no? Vemos el traspaso del ministerio profético, ahí nos deja bastante tela para cortar en cuanto a lo profético, en cuanto al ministerio profético, ¿no?, a través de Elías y Eliseo. Vemos también el juicio sobre Israel, sobre este reino del norte, que por la idolatría y el constante alejamiento del Señor, ¿no?, y la rebeldía, y tanto que cayó el pueblo de Israel a Siria, este reino limítrofe los conquistó y los llevó también cautivos
y lo que se ve la caída y el exilio del reino del norte, ¿sí? Este libro, ¿no?, es justamente el relato de la decadencia de Israel a través de los descendientes de David, los reyes que se levantaron, en su gran mayoría fueron idólatras, y más aún los reyes de Israel eran idólatras, ¿no?, con los cultos a Baal, a Acera y a todas las idolatrías que tenían los pueblos paganos. Bueno, el libro de Crónicas ya es una perspectiva paralela a los libros de Samuel y Reyes contemporáneas, pero que se enfoca más en el linaje de David. ¿Sí? Es más que nada es la historia de la tribu de Judá. ¿Sí? Comienza con la genealogía desde Adán hasta David y todas las genealogías, ¿no? Habla del rey David, ¿no?, hasta el exilio y el retorno, pero siempre haciendo énfasis en la línea de Judá, ¿sí? El templo de la adoración legítima que estaba ahí en Judá, ¿sí? Primera de Crónicas se centra en esas genealogías y en el reinado de David, mientras que Segunda de Crónicas ya entra en el reino de Salomón, en la división del reino y la historia posterior de los reyes de Judá, ¿sí? Terminando por supuesto con la destrucción de Jerusalén, con los reyes que los llevaron cautivos ahí, Babilonia, y luego la intervención del rey Ciro, ¿no?, para que el pueblo pudiese volver y también hacer la reconstrucción del templo, ¿no? El templo de Jerusalén es un foco principal de este libro, donde es el lugar de adoración oficial, donde está la presencia de Dios y lo que es el lugar central de la nación de Israel. El pacto con David, ¿no? También estos libros enfatizan, ¿no?, la importancia del pacto que Dios hizo con David. Y bueno, la historia de Judá. Se habla acerca de la obediencia de algunos reyes que en Judá tuvieron en cuenta la ley del Señor y metieron muchas reformas religiosas y restaurando por pocos periodos de tiempo la adoración al Señor, ¿sí? Estos libros, ¿no?, nos hablan justamente de también la decadencia de la tribu de Judá, pero también del tiempo de exilio y también el tiempo de liberación a través del imperio persa, ahí con el rey Ciro, y con la invitación de regresar y construir, ¿no? Luego, el libro de Esdras nos habla del regreso de los judíos del exilio y la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esdras era un escriba, un maestro de la ley, quien reformó la comunidad a través de las enseñanzas de la Escritura. Y este libro habla del regreso, ¿no?, del exilio babilónico a Jerusalén, y sobre todo la reconstrucción del templo y la reforma espiritual del pueblo, ¿no? Se enfoca, este libro resaltan tres líderes principales como Zorobabel, quien lideró también esa reconstrucción del templo, Esdras, quien enseñó la ley y también las reformas. También aparece Nehemías, que además de tener un libro aparte,
es el que se encarga de la reconstrucción de las murallas del templo de Jerusalén, ¿sí? De la ciudad. El libro de Esdras muestra cómo Dios usa a reyes que no son del pueblo de Israel, ¿no? Los reyes persas, a pesar también de la oposición, pero Dios usa gente como los reyes, ¿no? de los imperios persas para cumplir la restauración y la fidelidad con su pueblo. Entiendo que es una figura profética de que Dios en este tiempo para la restauración de Israel usa a la iglesia, que es un pueblo gentil, que hoy tiene la representación espiritual del Señor y que es la que está llevando el mensaje espiritual a través del Espíritu Santo y la revelación de Jesucristo, ¿no? Es quien nosotros estamos impartiendo hoy la restauración del pueblo de Israel, este pueblo que hasta hoy, hasta el día de hoy está en pausa, como dice el libro de Romanos, Dios luego se encargará de ellos, pero primero tiene que venir la plenitud de los gentiles, el reino de la iglesia, ¿sí? En estos reyes que Dios usa para la restauración del pueblo, ¿sí? En el libro de Esdras, en los libros de la restauración, del tiempo de la restauración, vemos justamente el trabajo de la iglesia, del pueblo gentil, influyendo, ¿no? Enviando también bendiciones sobre Israel, ¿sí? El regreso y la reconstrucción del templo, ¿sí? Lo vemos primero en un primer grupo, donde los judíos fueron liderados por este príncipe de Judá, llamado Zorobabel, que regresa a Jerusalén por la ayuda del rey Ciro, y restaura objetos, utensilios sagrados, el templo, devuelve, ¿no? Todo lo que había sido llevado a Babilonia por Nabucodonosor, aunque tiene oposición también, hay mucha oposición de los que intentaban detener esta reconstrucción, enemigos que se levantan contra esta reedificación. Dios puede llegar a completar a través de estos siervos de Dios, de Zorobabel, la reconstrucción del templo, ¿sí? La llegada de Esdras provoca en Jerusalén una reforma espiritual, las enseñanzas de la ley. Este hombre, Esdras, era un escriba dedicado, ¿no? Y se encargaba de enseñar la Torá al pueblo para justamente traer esta renovación espiritual, esta restauración del pueblo, ¿sí? Aunque Esdras se encuentra con muchos problemas de pecado, a través de las mezclas que habían hecho, ¿no? Con las naciones paganas, Esdras trabaja para restaurar la esencia del pueblo de Dios y de purificarlos en la ley, ¿sí? Temas principales, la fidelidad a Dios, por supuesto, volverse al Señor luego de la desobediencia, de la idolatría, que Dios es soberano, que Dios usa también a reyes extranjeros para sus propósitos, ¿sí? También resalta la importancia de la ley y la verdadera adoración al Señor en el lugar indicado, el templo del Señor que es reconstruido, ¿no? Y las consecuentes reformas que tienen que ver con la palabra puesta en el lugar donde tiene que estar, ¿sí? La oposición siempre también es un tema que nos da también este libro, la oposición que tenemos y lo que tuvo Israel, ¿no? Lo que tuvo la oposición del tiempo de restauración es la misma oposición que se manifiesta hoy en la restauración tanto de la iglesia, primera restauración que hoy se tiene que dar para dar consecuencia a la restauración completa de Israel, ¿sí? Continuando con el libro de este copero del rey que se entera de la desgracia
que sufrían sus hermanos ahí en Jerusalén, y él decide ayunar, orar y afligir su corazón, a pesar de que su profesión le impedía de tener ninguna señal de tristeza. Era copero del rey, símbolo de alegría, que quién no quisiera tener ese oficio, ¿no? Donde el símbolo de la alegría debía estar con él, ¿no? Entonces él, a pesar de estar pasando un buen momento, uno de los mensajes de este libro, a pesar de estar pasando un buen pasar particular, debemos involucrarnos en los sufrimientos de la iglesia y tener una visión que no tenga que solamente que ver con mi realidad personal o las cuatro paredes de mi propia iglesia, sino procurar el trabajo de la restauración del pueblo de Dios, de la restauración integral del pueblo de Dios, ¿sí? Nehemías era el copero del rey, ¿sí? Él se transforma en el enviado del rey Artajerjes a reconstruir, ¿no?, lo que estaba en su corazón, llegar a Jerusalén y reconstruir las murallas del templo, ¿no? Entonces él en esta tarea, él también encuentra oposición, él encuentra enemigos, los árabes, Tobías, Sanbalat, estos personajes que se enteran que el pueblo de Dios iba a tomar otra vez el culto y se iban a levantar, y bueno, comienzan menospreciándolos, comienzan amedrentándolos, haciendo complots, y Dios desbarata todos esos planes y ellos vuelven a la tarea, ¿no? Con en una mano trabajando y con la otra mano empuñando la espada, como una enseñanza de este libro también. Estar siempre trabajando, sirviendo en el servicio de la obra de Dios, pero no descuidarnos de los ataques del enemigo. Tenemos que tener siempre la espada para la defensa del Evangelio y al mismo tiempo el instrumento de edificación, un trabajo interno, una visión interna del reino, ¿no?, de edificar para adentro y atacar y defender hacia afuera, ¿sí? Dos frentes que siempre debemos tener, ¿no? Nehemías, un restaurador de muros, de parte de muro, de puertas, ¿no?, de los muros y las puertas de esta ciudad, ¿no? El contexto histórico es justamente el regreso del exilio de Babilonia, cuando parte del pueblo judío fue llevado a esa tierra, ¿no? Luego él retorna, y se produce esta obra de reconstrucción de los muros, ¿no? A pesar de la oposición que recién te contaba, ellos siguen adelante, aún con las cartas de permiso de parte del rey, ¿no?, que tenían que franquear el paso, ¿sí? Esdras, sacerdote, Nehemías, este enviado de parte de este rey, que no tenía que ver con el pueblo de Dios, pero otra vez Dios usando a personas externas para la restauración de Israel, ¿sí? Llevaban arrepentimiento, llevaban renovación espiritual. Nehemías combatió esa explotación de los pobres por parte de nobles o gente del pueblo que se abusaba, ¿no? Y introdujo también Nehemías reformas en la ley, en la adoración también, ¿sí? Nehemías enfrentó, ¿no?, reformas con lo que tiene que ver con el lugar del templo destinado a las ofrendas. Ahí justamente era la habitación de los enemigos. Este hombre que había emparentado con el pueblo de Dios, justamente había elegido
el lugar para vivir, que era justamente el templo, ¿no? En el templo se había hecho una habitación, un departamento, este enemigo, ¿no? Llamado Tobías. Y bueno, Nehemías lo expulsa de ese lugar y bueno, comienza esta obra de reconstrucción, ¿sí? Las reformas de Nehemías, ¿no? Con lo que tiene que ver con todo el sustento del sacerdocio, ¿sí? El templo debía ser restaurado, los muros, las puertas, pero también la cultura del pueblo, de sostener a los sacerdotes, ¿sí? No sirve de mucho que tengamos los muebles, la infraestructura, si no tenemos la cultura también de iglesia y de sostener el culto al Señor y a los hombres de Dios que han dedicado su vida a la dedicación justamente y la administración de la palabra, ¿sí? Es algo que todavía debemos rescatar de este libro, ¿no? Bueno, este libro básicamente habla acerca de esto, ¿sí? El liderazgo y la fe de Nehemías es un ejemplo que debemos imitar, ¿sí? La valentía y mostrando adelante, mostrando cómo Dios utiliza a personas, ¿no? Que se ponen en las manos de Dios, ¿sí? El libro de Esther describe a una mujer judía que se convierte en la nueva reina del imperio persa, con el rey Asuero, que tiene un desplante de su primera reina, esta mujer hermosa llamada Vasti, que tiene una visión paralela de las fiestas y bueno, ella tenía un banquete paralelo mientras el rey Asuero tenía 7 días ahí de banquete y la llama justamente a mostrar su belleza, pero ella decide seguir el protocolo y rehusar y desobedecer al rey, ¿no? Que quería, ¿no? Tenía planes con ella para mostrar la gloria y justamente la belleza de esta mujer era parte también del trabajo del rey Asuero. Esta mujer ofende al rey y el rey por consejo de los sabios decide poner un ejemplo, un castigo ejemplar en esta situación para que no se contagie al resto de las mujeres y que otros maridos tampoco sean deshonrados. Entonces ahí se ocurre la destitución de Vasti como reina y la oportunidad para Esther. Aparece una joven judía que estaba siendo criada o cuidada por su tío Mardoqueo, quien le enseña los detalles, cómo debía comportarse, moverse, y que es educada, ¿no? Y también es muy bella. Ella es elegida nueva reina y ocupa un lugar muy fundamental, claro, la reina, hasta que Dios usa su posición y ella también arriesga su posición para salvar a su pueblo de los planes de Amán, un enemigo de Mardoqueo, que luego termina con la victoria, ¿no? Del pueblo judío sobre Amán y la coronación de Mardoqueo y bueno, todo lo que tiene que ver con también la restauración, ¿no? En los tiempos de Persia, en los tiempos donde los judíos levantaban cabeza y Dios ponía al pueblo en gracia delante de los reinos que los llevaron cautivos, pero colaboraron luego, ¿no? Con este pueblo, ¿sí? Así que esta historia
que parece histórica, tiene una connotación profética para nosotros, de cómo Dios usa estas figuras también de estos personajes para darnos un mensaje profético para nosotros, donde esta reina primera que es sacada, olvidada, no muerta porque no murió Vasti, pero sí fue olvidada por un tiempo indefinido, ¿no? Y también tiene que ver con el pueblo de Israel que pasó a segundo plano, ¿no? Por culpa de no querer humillarse delante de Jesucristo. Cuando aparece Jesucristo y este llamado del Padre a humillarse y reconocer al Señor como Mesías, porque justamente debían romper un protocolo, una ley que estaba establecida, ¿sí? Ellos, al reconocer a Jesús, deben humillarse, deben reconocer un error, ¿sí? Así como Vasti no quiso humillarse y toda su visión de reino tenía que ver más con ella que con el rey, así Israel, más de obedecer a Dios, siempre lo que ha reclamado es su protagonismo en el sacerdocio mundial o en el sacerdocio de las naciones, y ellos, claro, fueron escogidos, fueron bendecidos, pero en el momento cuando Dios lo necesitó, ellos no acudieron a Jesucristo. Entonces la historia habla acerca de que Dios tomó otra mujer, en este caso la iglesia. La iglesia está representada, si bien Esther es una mujer judía, pero la iglesia forma parte ahora de este nuevo movimiento protagónico que Dios tiene en este tiempo a través del Espíritu Santo, ¿sí? Es la iglesia encargada de llevar salvación al mundo, de llevar revelación de Jesucristo. Es la iglesia la que ocupa un lugar principal hoy, como dice el libro de Romanos, hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Luego Israel será recordada por el Señor, por la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, a los padres. Ella volverá a ser restaurada cuando la iglesia gentil esté plena, ¿sí? Este libro nos habla no solo de historia, sino de revelación, ¿no? Teológica, y explica muy bien la relación entre Dios y su pueblo, ¿sí? Demostrando que la desobediencia delante del llamado de Dios tiene consecuencias negativas, ¿no? Y que también la obediencia, estar presto siempre en el lugar indicado, y nos hace recibir también lugares nuevos, impensados, así como la iglesia recibió ese reino a través de la negativa de una mujer primera. Hoy hay otra mujer protagonizando los tiempos del Señor y entendiendo lo que el rey quiere hacer. Bueno, los libros históricos nos hablan hasta aquí, ¿no? de este ir y venir de Israel en obediencia y desobediencia, en disciplinas, en restauración, en reconstrucción de la adoración, la palabra de Dios, y todo depende al final de la decisión de obedecer o no obedecer a Dios. Muchas cosas que la historia nos habla de que Israel no pudo hacer y que tuvo que pasar castigos, muertes, exilios, y que Dios también daba segundas oportunidades, ¿sí? Así es nuestro Dios, santo, puro y formador de un pueblo que lo conoce, que lo elige,
que se arrepiente, que vuelve a Él. La historia de Israel en estos libros también nos hablan del carácter del Señor y de Jesucristo revelado a través de la obediencia. Bueno, hasta aquí los libros históricos en este rápido resumen panorámico de la palabra, continuando, ¿no?, con esta materia de Biblia 1, los libros históricos, hasta aquí. Ya vamos a continuar, vamos a retomar en el próximo video con los libros poéticos, los libros poéticos que también nos revelan a Jesucristo.